Pues Tal. sí. Muy bien, ahí pues se siguen uniendo, Paola, pero ya tenemos a varias. Gracias por encender sus Cuando cámaras. ustedes me den el aura, empiezo. Constanza, te voy a aparecer ahora, y en cambio Lina desapareció. Lina Rocío, que no sé cuál nombre usarán. A veces tienen que elegir entre que se vean y que se oigan, ¿no? Claro, si de repente hay mala señal. Sí. Bueno, Paola, voy a empezar yo y luego pues vamos a empezar. Bueno, bienvenidas a todas, bienvenidas, mucho gusto de verlas, bienvenidas al segundo encuentro internacional de profesionales jóvenes. Mi nombre es Katherine, me pueden llamar Kate, formo parte de Building Bridges Young Professionals con otras amigas, luego nos presentaremos, pero estamos muy contentas de tenerlas hoy para esta presentación. Quería contarles que el objetivo de Building Bridges es ser una plataforma católica de networking global que ayude a fortalecer la formación, ¿no? Humana y espiritual de jóvenes profesionales. Y pues hoy estamos encantadas de tener este tema con nosotras, libres para ser protagonistas, y quiero que me ayuden a dar la bienvenida a nuestra conferencista, Paola del Bosco. Paola es una doctora en filosofía de la Universidad de la Sapienza de Roma. Además, es profesora de el IAE, ¿no? La Escuela de Negocios de la Universidad de Austral, y también es miembro de la Academia Nacional de Educación, bueno, de Argentina. Por favor, bienvenida, Paola. Estamos muy agradecidas de tenerte y muy contentas de escuchar lo que tienes que compartir con nosotras hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta ver caras jóvenes. Me gusta que sean mujeres que han elegido tener un protagonismo activo también en el mundo por ahí del trabajo, ¿no? Protagonismo activo tienen todas las mujeres en donde estén si así lo deciden, pero ustedes creo que decidieron también aportar al mundo del trabajo, y eso me parece muy interesante. En la Escuela de Negocios donde yo trabajo, hace 14 años, se fundó un centro cuya finalidad era permitir a las jóvenes profesionales tener una vida profesional satisfactoria, pero sin pagarla con un alto precio de su propia vida personal y familiar. Después descubrimos que no le hablábamos solamente a las mujeres, sino le hablábamos a varones y mujeres, porque me da la impresión de que la cultura actual tiene una presencia de los padres, de la paternidad, más fuerte que hace 50 o 60 años, y que la idea de poder combinar ambos aspectos interesaba mucho a las mujeres sin duda, por el tema de la maternidad en particular, pero también a los varones bien intencionados y con la intención de no perderse momentos importantes de la vida familiar y de querer dar ellos también su sello. Pero bueno, ese centro sigue existiendo. Yo me dediqué durante mucho tiempo al tema mujer y trabajo, para ver cuáles eran las oportunidades y sobre todo cuáles eran los frenos, los obstáculos que había que eliminar. Y el primer obstáculo es interior, pero veo que ustedes ya son nueva generación y no lo tienen, porque yo frecuenté y entrevisté a muchas mujeres que solo después de haber sido madres se dieron cuenta que podían hacer varias cosas a la vez, pero al comienzo no tenían esta idea. Yo, en cambio, creo que ustedes llegaron a sus estudios o a empezar su trabajo ya con una, no sé cómo decir, una sana autoestima, con la convicción de que sí tienen capacidades y que hay un modo particular de desarrollar un trabajo, no solamente por varón o mujer, sino por cada personalidad, cada modo de ser de cada una de nosotras. Por eso se me ocurrió que por ahí podría ser interesante una reflexión sobre la libertad. De hecho, en los ambientes más diversos, de religiones y filosofías más diversas, probablemente, salvo muy pocas excepciones de las que les voy a hablar, la coincidencia mayor con las personas con las que yo tengo contacto en clases o conferencias es que es importante la libertad. Es el único punto, diría yo, de coincidencia, ¿no? Yo doy muchas clases de temas éticos y salvo alguna pequeña excepción que ya le dije, le voy a comentar, todo el mundo está convencido de que es muy importante no renunciar a la propia libertad. Entonces aquí le voy a copiar una frase a Arthur Schopenhauer, que es un filósofo oscuro, diría yo, por lo menos difícil de comprender, alemán, el cual decía, todo el mundo cuando le pregunto qué significa la libertad, me dicen, quizás lo digan ustedes también, hacer lo que quiero, ¿no? La primera, ¿qué significa ser libre? Hacer lo que quiero.
Pero es más difícil después la segunda pregunta, que es, ¿y qué querés hacer? Porque ahí la mayor parte de la gente, hagan la prueba, sobre todo con gente joven, muy joven, te van a decir, qué sé yo, no lo sé, lo tiene que pensar. Así que es más fuerte la idea de una libertad como liberación de eventuales obstáculos que la segunda parte, que es una libertad hacia un buen fin, que en el fondo es la única que te da energía para luchar, para seguir adelante. La otra es casi un grito, codazo para sacarte de encima lo que te impide, ¿no? Entonces, la reflexión va a tener estos dos aspectos. Ser libre significa poder hacer, también poder no hacer, es decir, que las cosas sean distintas a partir de mi decisión. Entonces, una persona es libre en la medida en que algo puede ser hecho de una manera o de otra, o algo puede ser hecho o no hecho, las dos vertientes. Esa es la primer conciencia de la libertad. En la gente joven, más joven que ustedes, quiero decir adolescentes, quizás preadolescentes también, es muy fuerte la idea de libertad como no hacer con lo que papá y mamá me dicen, no hacer lo que los mayores me dicen. Eso sería libertad, no hacerlo, no levantarme, no asearme, no esto. Es lo primero que manifiestan como forma de libertad, en realidad, perdón, si hay algunas de ustedes que tienen contacto con chicos chiquitos, eso empieza entre los 3 y 4 años, cuando los chicos aprenden a decir no. Lo dicen con una vehemencia, es como si fuera el primer atisbo de que ellos existen de manera autónoma. Así que a mi edad lo festejo, a la edad de mis hijos no tanto porque tienen que organizar la familia, ¿no? Entonces yo como abuela tengo esa especie de mirada, no sé cómo decirla, complaciente, porque ver que un chico dice no, entiendo que ya empezó a brotar su yo interior, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado eso. Entonces nosotros como adultos, ustedes jóvenes adultos, yo adulta madura, recibimos la libertad en el momento en donde sabemos que algo puede ser hecho de una manera o de otra, y entonces hay una pregunta acerca de qué cosa es mejor hacer. Pero miren que no todos se hacen esa pregunta. El ejercicio de la libertad implica una interioridad. Soy tanto más libre en la medida en que tengo un espacio interior. Y acá voy a citar a Margaret Archer, que es una experta en temas éticos inglesa, que dice, ese espacio interior de libertad también puede verse como un diálogo, como un lugar dentro de mí en donde yo me pregunto, ¿qué hago ahora? ¿Qué es mejor hacer? ¿Voy por acá o voy por allá? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿Lo cuento de una manera o lo cuento de otra manera? O no hago nada también, ¿no? El diálogo interior es, en el fondo, el espacio de la libertad. Y una persona es tanto menos libre cuanto menos espacio interior tiene, porque entonces las decisiones de sus acciones serán por imitación, serán los demás, el peso de la muchedumbre, o bien de lo que es bien visto, de lo politically correct, lo que va a impulsarme a hacer algo o dejar de hacerlo. Entonces, hay que cultivar ese espacio interior, y ese espacio interior necesita cierta quietud, cierto sosiego, también cierto silencio. Así que sería, cuando alguien dice, ¿qué estás haciendo?, uno puede contestarle, estoy buscando mi espacio de libertad, porque el apuro, el ruido, la presión, la continua actividad a veces nos roban ese lugar interno en donde brotan las decisiones más profundas. En la Biblia se habla de corazón, y lamentablemente esta palabra se dulcificó tanto que si uno menciona corazón, realmente pensarían que está hablando, qué sé yo, en una novelita rosa, o una telenovela, algo por el estilo. Pero corazón en la Biblia significa el lugar de las decisiones profundas, de los actos decisivos. Así que fíjense que la palabra coraje viene de cor cordis, que es la palabra latina para decir corazón. Así que también ahí se dan cuenta que corazón simbólicamente indica lo interior mío, profundo, de donde sale lo que yo puedo decidir. Perfecto, entonces el primer paso, soy libre por constitución, los seres humanos tenemos un espacio de libertad, no total. ¿Cómo lo sé? Esta pregunta me encanta hacérsela a mis alumnos de grado, que tienen 20, 21 años. Me miran así perplejo, pero después sale. Primero, no elegí nacer, es muy evidente.
yo no lo decidí. Y es algo fundamental para mi existencia. Sin embargo, no pasó por mí. Tampoco elegí a mis padres. Puedo tener más o menos suerte. Yo creo que tuve suerte con los míos, pero no los elegí. No elegí lugar donde nacer, no elegí la época, no elegí el grado de inteligencia que me iba a tocar. Pude desarrollar la que me fue dada, pero no es que la elegí yo. Tampoco mi altura me hubiera dado unos centímetros más de los verticales y menos de los horizontales. El largo de mi nariz creo que es el ejemplo más claro. En fin, hay muchas cosas que me definen como persona y sin embargo no pasaron por mi decisión. Pero sí, en mí hay una decisión en crearme toda la vida, de ser narigona o lo que fuera, o petiza, o al revés, o hacer de eso un motivo de intercambio. Cuando, no sé cómo decir, la verdad que no intimido a nadie con mi cara, ¿lo entienden? Y uso estos elementos para que sea más evidente este hecho de que me constituye algo que no he elegido. Así que es como una herramienta de trabajo, vamos, me vino bien. Entonces, esa es mi decisión, o lo oculto o bien lo manifiesto y lo manejo y es algo mío, termina siendo un elemento que me facilita la comunicación. Lo tuve que decidir. Yo les cuento para que se rían y no se lo voy a contar a muchos más. Cuando me di cuenta que me iba a crecer la nariz, mi mamá tiene nariz aguileña finita, mi papá tiene una nariz no tan aguileña pero carnosa. Finalmente la mía es una mezcla de las dos que no ha sido una buena idea, pero le repito, no es idea mía. Pero durante muchos meses, cuando tenía 14 años, estudiaba agarrándome la nariz para que no me creciera la joroba aguileña. De hecho, si me tocaran, diría que hay una plataforma. Es decir, que me hice una rinoplastia manual, quiropraxis, qué sé yo, no sé cómo llamarla. Y después me ponía un broche de la ropa a la punta para hacerla más finita, porque la punta finita de mamá me parecía aristocrática. El resultado que cuando me sacaba el broche tenía una nariz de payaso. En fin, ahí me di cuenta que hay que luchar con otras herramientas, ¿no? Suerte que se ríe, por lo menos siento que todo esto es útil. Entonces, primer gesto consciente de libertad ya adulta, no infantil y no adolescencial, es darme cuenta de que he recibido todo lo que soy, pero que me queda el espacio para desarrollar lo que he recibido de la mejor manera posible. Lo puedo hacer. Alguien me lo tiene que decir, me lo tiene que recordar, pero cuando lo capto, me doy cuenta, y sobre todo a la edad de ustedes, que tengo delante de mí un horizonte atractivo, de muchas posibilidades de realización. Y ahí viene, digamos, el segundo aspecto. Entonces me tengo que liberar de los frenos. Los frenos externos son los más fáciles de eliminar. Por ejemplo, prejuicios, ¿no? Qué sé yo, en mi caso elegí filosofía, a mi papá le parecía un opio, filosofía. ¿De qué vas a vivir?, me decía. Yo le dije, papá, vos sos piloto, ¿vos de qué vas a vivir? Elegiste una profesión, en ese momento no existía tanto aviación civil, sino que era militar. Entonces, él también pudo elegir lo que lo atraía y que era su pasión. Y desde ese punto de vista también me dejó el espacio, pero tuve que superar un poco el obstáculo de un prejuicio contra el desarrollo intelectual de una profesión. Yo no tenía idea qué iba a hacer, pero me gustaba en ese momento el estudio. Los obstáculos externos son fáciles de eliminar. Lo más difícil son los prejuicios, porque son sutiles, no se notan, y los internos. Los prejuicios son respecto del espacio, por ejemplo, de nosotras mujeres en el mundo. ¿Qué tenemos reservado para nosotros? ¿Por qué? Para que no ustedes que ya el camino avanzó, pero para que escucharan a intelectuales mujeres, la persona en cuestión tenía que demostrar una enorme capacidad, y no era lo mismo con los varones. ¿Por qué? Esto lo dice Simone de Beauvoir en ese texto, que es una especie de Biblia para feministas, que se tituló El segundo sexo, que es un texto viejo, digamos, lo publicó cuando yo nací, en fin, no digamos viejo. Es un texto que le pasó el tiempo. Ella dice que, en una introducción, dice que cuando ella era joven, un amigo de su padre, cuando ella le discutió algún tema, le decía, usted dice eso porque es mujer. Y ella le seguía discutiendo para demostrarle que lo que ella decía era objetivo. En cambio, después de unos años se dio cuenta que le podría haber dicho que usted dice aquello porque es varón. Es decir, cada persona dice lo que dice desde el punto de vista. Es verdad que intenta unirse al otro en un espacio compartido. Eso sería la verdad. La búsqueda de verdad es
la búsqueda de algo que es prescindiendo de mi punto de vista. Sé que lo tengo, pero estoy viendo algo que vos también lo ves, que vos también lo podés comprobar, ¿no? De cosas físicas es más fácil, de cosas teóricas es más difícil, pero no es imposible. Entonces, al comienzo le dije que lo que compartimos, inclusive con culturas distintas, es el aprecio por la libertad humana, porque sin ella no habría originalidad, sin ella no habría participación, sin ella no habría iniciativa. Así que fíjense cuántos elementos de presencia interpersonal dependen del hecho de que percibamos que somos libres. Obstáculos externos, prejuicios, obstáculos interiores. Obstáculos interiores. El miedo. El más importante es el miedo. ¿Qué voy a hacer? No voy a poder, ¿no? No voy a poder. Muchas de nosotras emprenden algo, necesitan como un empujón de alguien que las afirme en lo que emprendieron. En realidad, eso es una característica, digamos, esa es una de las finalidades de la educación, digo yo. Uno de las funciones de una persona que educa, que puede ser docente, o bien padre, madre, o bien un varón, una mujer, adultos que asumen su papel, que es un papel siempre, en cierto modo, materno respecto de la siguiente generación, tienen entre algunas de sus funciones la que se llama reconocimiento, que es muy sutil y para mí muy entusiasmante. El reconocimiento es un concepto que una pedagoga norteamericana extrajo de Martin Buber, que es un filósofo judío centroeuropeo, muy conocido por la filosofía del yo-tú, el hecho de que el mundo se construye, se reconoce siempre en un encuentro personal, ¿no? Y bueno, eso se aplica también a la educación. Y el reconocimiento para él era además psiquiatra. Él decía, perdón, las estoy confundiendo, pero después les prometo que hago una síntesis aclaradora. Entonces, el concepto este que quiero compartir con ustedes es que parte de la educación es que nos reconozcan lo que sabemos hacer. El que nos educa, padre, madre, maestro, profesor, lo que sea, o adulto de bien, nos debe, en cierto modo, para que crezcamos armoniosamente y de forma fructífera, ese reconocimiento de nuestro don. Alguien tiene que decirnos, sos buena para esto, lo hiciste bien, esto es lo tuyo. Uno necesita que se lo digan. Si ustedes también lo pueden hacer con sus amigas o sus amigos, ¿no? Esto de, yo esto lo haces bien, en el sentido del humor, qué bien que decís eso, qué original. Fíjense, nos hizo bien a nosotros, a mí por lo menos, pero siento que es una tarea que tengo que explicitar con otros. Entonces, libertad, obstáculos. El obstáculo interno, el primero, el temor a no estar a la altura, depende quizás de que no visualicé eso que es mi don, es decir, el costado por donde yo tengo facilidad. Hay lugares, cosas que me resultan fáciles, por lo tanto la puedo mejorar, pero es lo que me sale bien. Y cosas que me atraen, son difíciles, pero tengo herramientas para alcanzar en ese ámbito también los resultados que me propongo. Así que para el ejercicio de mi libertad, elimino quien me frena, elimino los prejuicios que me frenan desde lo cultural y elimino lo que podrían ser obstáculos internos. El primero, hemos visto el temor a no estar a la altura. Es tremendo, tremendo. Le voy a contar una anécdota porque me parece que lo aclara. Hace mucho tiempo, a mí siempre me gustó atletismo, qué sé yo, yoga, danza, he hecho danza contemporánea. Bueno, justamente en una de estas clases, que era muy buena, con un muy buen maestro, con el método Graham, que es un método innovador para mí, mis épocas, ¿no? Y teníamos una compañera que para mí le habían armado el cuerpo de manera distinta a los nuestros, porque sus bisagras, es decir, todas sus articulaciones tenían 360 grados de movimiento, era una cosa muy rara. De hecho, el maestro mostraba una secuencia de pasos y ella iba atrás y lo hacía. Nosotros no sabíamos ni por dónde empezar, porque el movimiento hay que imaginarlo, por qué tendón tiro, qué músculo muevo. Ella en cambio lo entendía enseguida. Un día, pero era muy tímida, muy introvertida y como insegura. Un día el maestro mostró un paso que implicaba un movimiento de piernas muy pronunciado, ¿no? Entonces ella dijo, no, eso no lo puedo hacer. Lo primero que dijo, eso no lo puedo hacer, lo decía frecuentemente. Y él dijo,
la llamó, le agarró el tobillo y le fue subiendo la pierna hasta acá arriba. Y lo podía hacer, pero no sabía que lo podía. Bien, perfecto. Entonces, captan la idea. Hay cosas que sabemos hacer, pero no sabemos que las sabemos hacer. Las sabemos, es decir, somos capaces de hacerlas, pero nos falta esa certeza interior que nos habilite. Cuando uno estudia, le habilitan capacidades. Si uno se prepara en una carrera, por ejemplo, también en un curso de aprendizaje previo a un trabajo, se le habilitan capacidades. Entonces, esto no es totalmente autónomo, necesitamos por lo menos el empujón de alguien. Así que alguna persona debe poder dedicarse, lo habrá hecho mi mamá, mi papá, algún tío, algún amigo, qué sé yo, sobre todo adultos, me han hecho descubrir alguna cosa que hacía bien. Le voy a contar otra cosa para que se rían. ¿Qué hago bien? Bueno, me gusta hablar. Entonces, hace muchos años, yo tenía 6, 7 años, yo vivía en Florencia y nosotros veraneábamos en el sur de Italia. Si esta es la bota, sí, la tendría que poner. Florencia está acá arriba y nosotros veraneábamos acá, cerca de Tarento, Golfo de Tarento. Un año habíamos alquilado una casa campesina, muy simpática, con un generador de corriente eólico, increíble. No tenía heladera, sino que tenía lo que en italiano se llama ghiacciaia. Venía a las 4 de la mañana un señor en una carreta tirada por un caballo y depositaba un bloque de hielo así, envuelto en la tijera. Es como haber vivido hace 150 años, porque esto era muy viejo. Bueno, la cuestión es que enfrente a la casa, camino de tierra, había un lugar donde las mujeres juntaban tabaco, las hojas de tabaco, y en un galpón, muy antiguo también, las enhebraban por su costilla. La hoja de tabaco es bastante grande, es así. Tiene una costilla central, entonces ellas con una lámina de acero iban enhebrando 100 hojas por cordel. Y después apoyaban los cordeles en una especie de rectángulo, como un marco, al sol para que se secaran. Cuando ellas se iban a su casa, los llevaban adentro para que no se mojaran. Bueno, fuimos a curiosar. Mi hermano tenía 1 año y medio más que yo, tendría 8, yo 7, mi hermana 5, podíamos cruzar porque no pasaba nadie. Estábamos y curioseábamos. Entonces, las mujeres sur de Italia, con un acento distinto, les dio risa cómo hablábamos. Yo hablaba, por supuesto, le dije, sí, nosotros vivimos en Florencia y, bueno, vinimos por 2 meses, mi papá es aviador, bueno, todo lo que les habré contado, no sé, estoy tratando de reconstruir. Entonces, una de ellas me miró y dice, pero hablan distinto ustedes. Sí, sí, porque vivimos en Florencia. Entonces ella dijo, dale, hablanos, hablanos. Yo no sé qué le debo haber contado, pero según mi hermano, nunca dejé. Después de ese primer, no sé cómo llamarlo, tirocinio, primer estreno, hablar en público, con gente desconocida, según él, nunca más terminé de hacerlo. Pero yo me di cuenta, era mágico que ellas se interesaran en lo que yo pudiera contarles. Así que le contaba cuentos, se reía, qué sé yo, y fuimos prácticamente todos los días en el rato que mis padres dormían la siesta, a hablar con no sé cómo llamar, las tabacaleras, o más bien cosechadoras de tabaco. Bien. Entonces, se me reconoce una habilidad. Yo también la reconozco, yo también la tengo que reconocer y la tengo que desarrollar. Pero ahora viene el elemento crucial, ¿hacia dónde voy con mi libertad? Porque si no sé hacia dónde voy, ningún elemento es oportuno. Yo tengo que tener por lo menos un proyecto, aunque sea de máxima, ¿no? Por ejemplo, yo le digo lo que creo que me aclaré en mi cabeza, quiero en mi vida, en mi presencia, represente para otros siempre algo positivo. Si no inmediatamente, por lo menos en el largo plazo. Por ejemplo, si tengo que corregir a alguien, y no le va a parecer positivo que le diga esto no está bien hecho, pero a la larga lo va a entender. El proyecto es que mi presencia sea para los que me rodean siempre algo positivo. Como soy creyente, me refuerza pensar que en eso cumplo la voluntad de Dios. Pero bueno, mi proyecto es este. Entonces, hago las cosas que me salen bien, porque las cosas que me salen bien representan para los demás algo positivo. Y alguna vez las hago mal, entonces, frecuente. Cuando las hago mal, mi vuelta atrás tiene que representar para los otros también algo positivo. El que me corrige
no tiene que percibir que me ha ofendido, tiene que percibir que acepté lo que me dijo y que eso me va a permitir mejorar mi modo de ser. Sigo manteniendo fe a este proyecto general de querer ser para los demás una presencia positiva, algo que les sirve, algo que ayuda, algo que les es favorable, inclusive cuando tengo que oponerme, que le represente un modo de ver el mundo respetable. Si fuera lo más hábil que se puede compartir. Eso es mi proyecto de máxima. El otro proyecto sería no dejar ninguna cosa buena del mundo que me viene de los demás sin reconocimiento, sin gratitud. Entonces, junto a los dos términos lo digo en términos abstractos. Generosidad en dar lo mío y gratitud en el reconocimiento de lo que he recibido. Estos serían para mí dos elementos guía. Bien. Para hacer eso, busco cómo intervenir. Entonces, tener un proyecto de vida, por lo menos en grandes líneas, basado en estos dos valores, que es el reconocimiento de todo lo que me dan y la oferta, el don de todo lo que yo tengo para dar. Si es así, se lo firmo. Su libertad estará siempre bien usada. No solamente, también cuando se equivocan tendrán un camino justo, un camino que permite crecimiento, yendo hacia, digamos, una representación de lo que han hecho mal, ¿no? Una rehabilitación de que lo han hecho mal. Así que dos grandes vectores, ¿no? Como todo lo he recibido gratuitamente, eso lo dice el Evangelio, entonces lo doy como un don, la generosidad. La generosidad, estoy frente a otros no para depredarlos, sino para añadir, si puedo, el punto de vista, la ayuda, la sonrisa, la comprensión, la escucha, la cooperación. Pero por otra parte, todo lo que recibo encuentra en mí una respuesta de gratitud. Lo recibo con gratitud, me doy cuenta. Recibimos inclusive de gente que no nos cae tan bien, lo que dijo algo justo, ¿no? Eso a mí me parece que cose esa fractura que a veces se crean entre las personas. Que si hay reconocimiento de que inclusive alguien antipático, de mal humor, etc., me dice algo positivo y yo lo hago, se lo digo, el cierre de esa herida es más fácil, ¿no? No, ojo, ojalá, justo pasó mi marido, me distraje porque si él escucha lo bien que tengo la teoría, capaz que me reclama, me dice, no, tan bien lo explicaste, que quiere ser una cosa positiva. Sí, es verdad, entonces tengo que luchar contra un costado de, yo lo digo elegantemente, que es una forma primitiva de justicia, que es la venganza, que ejercito solo con él. Entonces eso no está bien, lo sé que no está bien. Como que, quiero que las cosas vuelvan a su lugar, pero bueno, hay caminos mucho más amables y él lo hace mejor que yo, así que eso se lo reconozco. Entonces, bueno, tenemos ya como el panorama. Libertad no es solo no tener obstáculos, hace falta tener un a dónde ir, un para. Soy libre para poder hacer eso, ¿no? Esta segunda fase de la libertad, o el segundo aspecto, no es muy dicho, no se habla mucho de él, pero es fundamental. Bien, si es así, la historia de mi vida me tiene como protagonista. Soy yo quien la hago. Aun cuando hemos visto que muchos elementos de ella no dependen de mí, son circunstancias. Piensen ustedes ahora el tema de la cuarentena, la pandemia, nadie la ha elegido. Y sin embargo obliga a un modo distinto de ser, pero uno lo rellena a su manera, ¿no? Y les voy a contar un episodio que creo que lo explica. En una época iba a un colegio secundario, lo hice durante más de 10 años, un colegio italiano acá en Buenos Aires. Entonces salía de San Isidro, donde yo vivo, tomaba un tren temprano, tenía que tomar ese tren, y si no, no llegaba tarde a clase. Y cuando subía al tren, subía mucha gente, porque era un horario crucial. Y en cada estación subía más gente cuando uno ya creía que no entraba ni una mosca. Hasta que finalmente en una estación subieron como 12 chicos de secundario. Ya le dije que soy petiza, así que tenía la panza de la gente cerca de mi cara, los brazos abiertos así, los pies que hacían un equilibrio para no caerme, los libros. De repente entran estos chicos de secundario, que no sé cómo hicieron a los empujones, todos estamos serios, embroncados y nos sentíamos víctimas. Y uno de los chicos dice, no se preocupen,
lo importante es estar todos juntos. A partir de ese momento, yo veía que se movían las panzas alrededor mío, la gente empezó a sacudirse, porque era una risa incontenible, era una cosa tan surrealista y absurda. Este chico lo dijo de todo corazón, todos lo matamos de risa. Y el primer efecto de eso fue que empezamos a hablar uno con otros, a decir, sí, la verdad que esta cosa, como se aflojó la sensación de víctimas, o nos sentimos parte del mismo drama, que no era tal, porque no era la guerra, no era muerte, nada por el estilo, y culminó con lo siguiente. Cuando llegaban las estaciones donde la gente se tenía que bajar, era casi imposible. Yo dije medio en broma a una señora que tendría mi edad ahora, le dije, casi habría que bajar por la ventana. Entonces la mujer me mira y dice, ¿se puede? Digo, no lo sé, cuestión de probar. Esas ventanas se abrían, así que abrió la ventana, se subió un poco la cochera, era old style, y cruzó. Y además bajó como si hubiera subido al Everest, porque había hecho algo insólito. Así que se fue a trabajar, después de haber estado apretada, como en un pomo de dentífrico, con una enorme felicidad porque había hecho algo totalmente original, ¿no? Bueno, esto porque un chico logró, en una situación incómoda, con un toque de originalidad, hacer que todos aflojáramos. Fíjense, lo recuerdo, ojalá se supiera su nombre, para rendirle homenaje, pero sí le cambió el estado de ánimo a las 50 personas que estarían en ese vagón, quizás a las otras a quienes se les contó el cuento, ¿no? Así que eso para mí podría ser un ejemplo de cómo la libertad puede cambiarle a muchas personas la captación de la realidad. Y fíjense, entonces, si yo elijo un objetivo, me lo propongo, tengo un objetivo de máxima, pequeños objetivos que me van acercando. Lo que da sentido a mi esfuerzo, claramente, que en el fondo repara mi cansancio, y esto se lo recontrafirmo, es descubrir cómo mi esfuerzo en los otros produce beneficio. Si yo hago algo que me cuesta mucho trabajo, pero del otro lado, en algún momento del tramo, descubro que gente se benefició, entonces mi trabajo tiene sentido. Mire, esto me lo copio de un chico que entró a Harvard en la entrevista de, no sé cómo se llama, por supuesto, que lo leí en un libro que lo dice la psicóloga que lo entrevistó. Dice que ella en la entrevista previa le pregunta, ¿qué te propones con este MBA? Y bueno, quiero tener un trabajo significativo. Entonces ella le pregunta, ¿qué quiere decir un trabajo significativo? Y él contestó con una, me parece, claridad y al mismo tiempo gran humildad, que por lo menos en un rincón del mundo lo que yo hago haga la diferencia. Miren eso, ¿no? En un rincón, que esto que construyo, esto que pienso, esto que envío, para alguien sea beneficioso. Como soy docente, lo he sido durante muchos años, inclusive 12 años en el secundario, le puedo decir que el fruto de la docencia no es tan evidente, no lo ve uno enseguida, pero sabe que existe. Y a veces la vida, o Dios que nos protege hasta en eso, nos da la oportunidad de descubrir las cosas buenas que hemos entregado con autenticidad y con convicción. Por ejemplo, hace 2 o 3 días, una chica que había sido alumna mía hace, te lo puedo decir claramente, 35 años, porque me acuerdo que entré a ese colegio cuando había nacido uno de mis hijos, entonces son claramente 35 años, me dio una clase mía sobre Hildegarda de Bingen, que es una abadesa declarada santa por Benedicto XVI, que vivió entre el siglo XI y XII en Alemania, la parte sur de Alemania, y que ha sido una mujer extraordinaria, no solamente en su sentimiento religioso, claramente, sino tenía visiones, unas visiones teológicas, entonces ha hecho reproducir en todo lo que ella veía y es una especie de teología sintética y hecha, digamos, con imágenes, extraordinario para una época en donde la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Pero además compuso música, así que si ustedes googlean con Hildegarda de Bingen música y van a escuchar una música extraordinaria, como si fuera de otro planeta, le quiero decir, porque son unos sonidos, dice que la partitura tiene forma como de catedral, bueno, es extraordinario. Y además conocía los poderes curativos de las plantas,
Así que ha dejado un recetario de plantas curativas y un recetario de comida saludable. ¿Qué le parece? Había nacido en 1090, creo, y se murió en 1179. Increíble. Bueno, pues di una clase que la grabaron. Esta chica, después de 35 años, escuchó mi clase. Entonces, dio un minuto, no sé cómo hizo, y la cosecha es tardía. 35 años después me dice, qué buena fue tu clase. ¿Cómo te desaproveché en la época del secundario? Ojalá tuviéramos otro. Mire, le digo porque a veces esta cosecha dulce no se ve. A veces sí y muchas veces no se ve. Si es bueno lo que entrego, de buena calidad, lo entrego de todo corazón, con completa autenticidad, no tengan dudas, porque los frutos sí van a existir. Finalmente, Aristóteles decía que la felicidad, o mejor dicho, definía la felicidad con una palabra griega, eudaimonía, que traducida etimológicamente significa buena conciencia. Así que la felicidad es cuando yo estoy en paz con mi conciencia. Nosotros como creyentes sabemos que cuando hacemos las cosas bien, también tenemos esa paz interior, ese espacio que le dije, hay que limpiarlo, garantizarlo, sosegarlo para que podamos ejercer nuestra libertad. También es el espacio en donde lo que hemos hecho bien tiene una resonancia de paz interior. Tenía que hacerlo así. No tuvo el efecto que yo deseaba, pero había que hacerlo así. Eso tiene que bajar por ahí decibeles y va a tener fruto. Como esto le estoy contando cuando sucede, por ejemplo, con los hijos, que uno tiene que intervenir y retar. No, a mis hijos crecieron todos, pero bueno, son 9, así que la verdad que esto lo puede renovar con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la paz de haber hecho lo que había que hacer. O en todo caso, la pregunta sincera, ¿hice lo que tenía que hacer? Si la respuesta me da paz, entonces yo sé que es lo que tenía que hacer. Y ese espacio también es el espacio de la oración. Así que para la persona creyente, varón o mujer, en cualquiera de sus trabajos, y acá cito a Edith Stein, otra judía conversa que es santa para nosotros, yo creo que es mártir para los judíos también, porque padeció, digamos, se murió en un campo de concentración en el 42. Ella dice que antes de empezar la clase hay que, ella enseñaba, ¿no? Hay que entregar a Dios ese grupo de personas que me van a escuchar, pedirle que me ilumine para que lo que yo les transmita les sirva para la vida. Ella dice, y hay que repetirlo al mediodía, porque a veces, pasadas las primeras horas de clase, se le desordenan las ideas, las actitudes, entonces hay que volver a rezar para que Dios esté presente en ese trabajo que hacemos. Ustedes trabajarán entre medio de personas con las cuales podrían no tener todas las afinidades. También eso es motivo de oración, para que rectifique nuestros modos, hasta el tono de voz, las caras, los gestos, y nos haga atentas, nos haga capaces, nos haga responsables y serias en lo que hacemos. Pero también nos haga alegres, nos permita gozar de todo lo que Dios nos acerca en el mundo. Por ejemplo, el buen tiempo, el mal tiempo. Ahora va a llover, pero como yo acabo de armar una vueltita, me pone contenta porque la lluvia a las ensaladas les hace bien, ¿no? Entonces, espío las plantas, eso también me produce felicidad, porque la felicidad está, no digo que yo sea perfecta, pero quiero decir, abrí un costado muy grande de posibilidad de disfrute por la atención a la realidad, una atención profunda, ¿no? Y el creyente piensa además que ahí está la mano del Creador, así que esa presencia seguramente lo alegra. 2 palabras sobre el mundo, ya termino. En general, estamos sumergidas en una cultura que no es muy favorable a lo que es la percepción de un mundo creado. Por ejemplo, estoy pensando particularmente en las personas que viven en Norteamérica, pero no exclusivamente, todo el tema del transhumanismo, como una especie de nueva tierra prometida, ¿no? Da la impresión que todos los sufrimientos humanos se pueden eliminar con un chip o trasvasando el contenido de nuestro cerebro a una computadora y eliminando el cuerpo, que total es vulnerable y mortal. Entonces, no es un mundo, por un lado esto que no mira de buen ojo al ser humano, sino que quiere eliminar sus limitaciones en vez de transformarlas en oportunidades.
Por otra parte, sí ha crecido algo que lo podríamos utilizar, creció un cierto aprecio por la naturaleza y una cierta responsabilidad nuestra o responsabilización nuestra respecto de lo que le pasa a la naturaleza. Si nosotros pudiéramos juntar las dos partes, pudiéramos ser quienes quieren, digamos, conservar en el sentido vital del término la vida humana y la vida interpersonal. Si pudiéramos operar lo que se está haciendo para salvar la naturaleza en su diversidad, lo pudiéramos operar en ámbito social, quizá cambiaría nuestra vida. Si todos nuestros trabajos tuvieran como telón de fondo el ser un modo mejor de convivencia, que mejore a las personas, que les permite sacar para afuera sus dones y corregir lo que podrían ser defectos o coherencias o eventuales maldades, si pudiéramos ser nosotras quienes ponen el terreno fértil para que cada persona pueda florecer, bueno, el pedazo de mundo que nos ha sido confiado, y acá lo puedo decir con todas las palabras, por Dios creador, ese pedazo de mundo crecería como tiene que crecer bajo nuestro compromiso personal. Y eso nos va a llenar la vida. Llena la vida y repara la fuerza, las dos cosas a la vez, mientras expresamos lo mejor de lo que somos y al mismo tiempo cultivamos ese espacio con las mejores semillas, los mejores abonos y las mejores prácticas de agricultura para que todo pueda crecer. Eso es muy bueno. Déjeme que le diga algo, así como recibí 35 años después un reconocimiento inesperado, bueno, prepárense para recibir algunas cosas en el camino, muchas otras a mitad de camino y otras mucho después cuando menos se las esperan, pero que nos dan la certeza que estamos caminando bien. Así que yo digo, ser protagonista significa hacerse responsable por lo que uno ha recibido, con toda la gratitud por haberlo recibido, pero también con la esperanza de saber que el bien es posible y que una parte del bien futuro pasa por nuestro esfuerzo de hoy. Un esfuerzo sincero, pero también un esfuerzo confiado. Porque sabemos que las fuerzas no son solamente las nuestras, sino que también Dios está obrando a través de nosotros, mucho más de lo que nosotros creemos. Y quiero terminar con un último episodio, no sé si me pinta muy bien, pero me dijo mucho. A veces uno se cruza con desconocidos. Era un día cerca de Navidad, la última Navidad, yo salía de la academia con una idea fija que tenía que llegar a un cajero automático porque no tenía un plata encima y tenía que hacer no sé qué. Caminando por una avenida principal vi a un hombre no tan viejo tirado en una esquina, con la cara tapada por la campera, pero suficiente para ver que no era un viejo, con una botellita abierta y tirada ahí al costado. Decía decolorante para pelo, es lo único que pude leer. Y yo pensé, alguien tendría que ayudarlo a este hombre. Y miraba alrededor a ver quién tenía que ayudarlo, ¿no? Y caminé, me alejé. Después dije, claro, yo pasé y no lo ayudé. Entonces, haciéndome fuerza, volví atrás, porque pensé en la posibilidad que fuera un borracho. Entonces, lo saludé, el señor, le dije, señor, ¿necesita algo? Entonces él se corrió a la campera, me miró, de que tenía una barbita, me hizo como que no entendía, entonces no sé por qué le pregunté, ¿do you speak English? Entonces me dijo un gesto así, me dijo, money for home, eso fue lo que me dijo. Evidentemente no era de lengua madre, pero de mis palabras captó eso. Entonces saqué un poco de plata, ya le dije que no tenía muchas, por eso estaba yendo a buscar. Le dije y él me agarró la mano y me dijo, your name. Bien, no pude pensar en otra cosa en el resto del día. Porque entendí que él no sé cómo explicarlo, a ver si lo puedo decir bien. No era solo la plata, él necesitaba el encuentro con alguien, existir para alguien. Por eso necesitaba saber mi nombre. Yo le tendría que haber preguntado el de él, pero me quedé tan petrificada que le tiré Paula, pero no sé cómo explicar. Era todo absurdo y sin embargo esa idea me quedó durante el resto del día y varios días después porque no había hecho lo suficiente. ¿No? Tendría que haberle dicho a alguien, miren, no sé, tendría que haber hecho algo más, ¿no? Entonces quiero decir, ojo, si estamos atentos, yo lo estuve solo en parte, Dios por ahí nos espera con algún episodio concreto y está esperando de nosotros una respuesta. Que no es solo la plata, solo el esfuerzo, decir el propio nombre, sino quizás algo más.
De ahí salen muy buenas ideas. Hay muchas cosas de gente joven que se están haciendo en este mundo porque gente como ustedes ha sabido escuchar un llamado a algo más y lo ha hecho en su lugar de trabajo, alrededor de su lugar de trabajo, alrededor de su familia, pero hay muchos espacios en donde el ejercicio de nuestra libertad nos está dando la posibilidad de participar entonces en la construcción de un mundo en donde la vida humana sea reconocida por lo que es. Porque sabemos que Dios es nuestro Padre y es Padre de cada uno de los que aquí transitan. Bueno, muchas gracias. Espero sus preguntas. Tenemos 10 minutos de preguntas. Buenísimo, de verdad, muchas gracias. Pues ahora entonces tenemos un tiempo para hacer algunas preguntas. Aquí, bueno, María dice que agradece mucho la presentación, pero justo que te agradece mucho por la charla, que sí es espectacular escucharte, pero bueno, justo ella tiene que irse. Muchas gracias, María. No, por favor. Acá hay un chat. Yo voy a ver, habrá preguntas en el chat. Muchas gracias, tengo que salir. Perfecto. 5 minutos, eso me lo dijiste vos, no lo tengo que decir. Bueno, nada. Pues sí, ahora pueden hacer ahí no estaba la pregunta. Pueden hacer sus preguntas en el chat o simplemente abrir sus micrófonos y preguntarle a qué pueden. Perfecto, buenísimo micrófono, dale. Ya no tiene frío, te sacaste saco. Sí, 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 aquí estamos en verano, bastante calor, sí. Qué bueno. Nada, qué tímida que se me han puesto. Ahí hay una pregunta. ¿Cómo podemos ejercitarnos para ser cada día más libres? Bueno, es una pregunta fundamental, ¿no? Ejercitar. Bueno, yo creo que la clave es este espacio interior. Cuando uno está en automático, hace lo que siempre hizo, lo que le dijeron que hiciera, lo que hace todo el mundo, y entonces no ejerce su libertad. Desde el espacio interior, donde es posible que yo me pregunte, yo estoy ejerciendo mi libertad, porque me estoy diciendo, ¿voy para acá o no? Digo esto o lo digo distinto. O por ahí entro de otra manera. Pongamos que uno tenga un lugar ya establecido dentro de su familia, ¿no? Ejercer la libertad podría querer decir, si no me gusta ese lugar, ocupar otro, decir otro y empezar algo que sea original. Así que espacio interior y la pregunta y la respuesta que puedo hacer, en qué puedo mejorar, que me permite estar con los demás quizás de una manera diferente, original o reforzando lo que ya estoy haciendo bien. Pero la clave sigue siendo la posibilidad de que yo me pregunte a mí misma, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo estoy haciendo bien? Cuando tengan hijos se van a dar cuenta que se hace mucho con los hijos. Yo lo hago con mi marido, cuando lejos de ellos, de hecho hemos aprendido en la época en que pedían permisos, que yo era la dura y él era el más posibilista, porque él había recibido una educación más amplia, que bueno, sí, se puede ir a bailar, en cambio en mi casa no se podía ir a bailar, nunca supe por qué, pero no, era el no venía primero. Entonces, yo también, curiosamente, en vez de ser más libre, liberal o lo que sea, concesiva con mis hijos, inmediatamente me reforzaba. Entonces aprendimos a no decir él sí, yo no, sino a decir, espera, le pregunto a papá, le pregunto a mamá, y cuando nos juntábamos, espacio interior, empezábamos a evaluar qué es bueno, qué es malo. Mira, este es muy reservado, finalmente una vez te pide ir a una fiesta, aunque no haya cumplido los famosos 13 años que habíamos puesto como límite, dejémoslo ir. La primera vez que te pide algo y que quiere socializar. Entonces, en ese espacio interior de a dos, era donde nos animábamos a medidas, digamos, de mayor libertad o de la libertad más acertada. Lo mismo pasa con uno antes de tener hijos. Uno guarda y dice, a ver, si digo así me van a decir eso, bueno, pero no me importa que me lo digan, ¿no? O al revés, evitemos rispideces y busquemos una formulación menos violenta. En ese espacio también se aprende lo que se llama la comunicación no violenta. Uno piensa lo que va a decir y después dice, lo puedo decir mejor. Ahí está. Bueno. Daniela, vos preguntaste, ¿no? Tenemos también otra pregunta. Sí, gracias. De Lina. En uno de tanto dolor y malinterpretación de la libertad, ¿cómo ayudar? Ay, me falta una parte. ¿Te la leo? ¿Sí? Sí, me llego hasta un punto y no termino de leerla. Venga, Natalia de Bolivia nos pregunta, en un mundo donde hay tanto dolor y malinterpretación de la libertad, ¿cómo ayudar a los demás a crecer en libertad? Perfecto. A ver, yo me lo planteo así. Hay un dolor, si el dolor es producido por una libertad mal usada,
se puede llamar la atención sobre ese aspecto. Por ejemplo, formas de rechazo, prejuicios denigrantes o discriminatorios, ¿no? Si alguien lo sufre, uno puede decir, esto lo sufre, entonces te ayuda a no querer hacer lo mismo, a liberarte de los prejuicios y discriminaciones interiores que lo sufrís para no aplicárselo a otro, pero también te puede fortalecer para pedir el respeto. Le voy a contar una cosa para que sepa. Una vez hice un viaje, yo tenía 18 años, hice un viaje por Argentina con una familia amiga, no con mis padres, era amiga de la hija. Y un día fuimos a un pueblo, estábamos en el hotel y en la parte de abajo del hotel había un bar y una especie de discoteca pueblerina. Entonces ella y yo decidimos ir a ver cómo era, pero decidida a no bailar con nadie, no sé por qué, no sé, pero nos habíamos puesto de acuerdo y nos daba mucha fortaleza que no íbamos a bailar con nadie. Al rato se acerca un chico lugareño y me dice, ¿quieres bailar? Y yo dije, no. Y poco después volvió y dijo, ¿sabes cuánto me costó venir a pedirte que bailaras? ¿Tenés una idea de lo que significa para mí encarar a una persona desconocida y poder decirle, por lo menos explicarme por qué? Me hizo reír, después hablamos un montón. Dije, lo que pasa es que yo me acabo de poner de novia y me parece descortés, no estando mi novio bailar con otro. Sí, sí, yo te entiendo. Sí, pero todavía lo recuerdo porque me dio una lección de vida. En vez de quedarse con la discriminación, la de la ciudad discrimina a los del pueblo, me encaró. Entonces, volviendo a la pregunta que me hicieron respecto de la libertad, en ese caso es un chico cuya libertad interior era notable, porque frente a un gesto inexplicable, pero algo discriminatorio, fue a reclamar el trato justo. Se hizo un bien a él y me hizo un bien a mí. Así que a los que son víctimas del dolor producido por los otros seres humanos habría que ayudarlos a fortalecerse interiormente para hacer frente y liberarse. A los que son víctimas del dolor que viene de la enfermedad, por ejemplo, otras circunstancias que no están en las manos de los humanos, la búsqueda de esa libertad es por el lado de algún sentido, llenar de sentido ese dolor. Lo que uno está sufriendo podría ser un crecimiento de alguna sensibilidad o, por ejemplo, de sentir que está cerca de otro que también sufre, ¿no? Y eso, a ver, eso me lo enseñó también un chico, en una época yo fui voluntaria de un instituto de chicos que habían padecido un brote de la poliomielitis en los años fines de los 50, y él había quedado con problemas respiratorios y paralizado prácticamente todo el cuerpo. Y él un día me dijo, no me gusta que me mire con compasión, quiero que me mire con amistad, porque a mí la psicóloga me enseñó que estar vivos no es solo moverse. Él me acuerda el nombre, Carmelo Sosa, murió joven. Pero fíjense qué flor de enseñanza, él no podía liberarse de eso, pero alguien le había enseñado cómo ser libre a pesar de las limitaciones. Y lo era enormemente, y para que se rían un poco les cuento que una vez, una de las primeras veces que lo sacaba con la silla de ruedas precaria, en fin, era el año 69, creo le puedo decir. Entonces, fuimos a una tarde de cine que hacían dos películas, para mí horrendas, pero no importa, estaban dos juntas y como ellos no salían tanto, no tenían tele, les parecía buenísimo. Y a la vuelta bajé por una vereda que no tenía, como tienen ahora, esa bajadita, justamente para eliminar las barreras arquitectónicas, entonces tuve que saltar y agarré la silla de rueda por el cabezal, que creo que después me dijeron que no se hacía, nadie me lo había explicado. El cabezal se salió, el chico se cayó y se golpeó. Me quise morir, se lo levanté. Yo también me golpeé, pero bueno, lo más grave era que se golpeara él. Digo, ay, perdón. No, Paula, no, perdón. Después de tenerte a vos de voluntaria ya no le tengo más miedo a la vida. También me hizo reír. Fíjese, no es notable, ¿no? Yo me sentí pésimo, me sentí un gusano, porque voy a ayudar y le hago eso. Y él me enseñó cómo procesar, hasta humorísticamente, una situación desagradable o incómoda. Así que no sé si sirven todos los consejos, pero sí es posible desde lo humano encontrarle sentido inclusive a situaciones que son arrevesadas, ¿no? Y eso es un gesto de libertad. Él me lo dio a mí, digamos. Él tenía más libertad que yo en eso. Tenemos una pregunta de Lina. Lina, ¿tú podrías abrir tu micrófono para preguntar? Así que se llama Lina, no Rocío, porque tenía Lina Rocío, creo. Sí, bueno,
O si no puedes abrir el micrófono, quizás si la puedes escribir en el chat, yo la puedo leer para Paola. Ahí está, ahí abre el micrófono, Lina. No, porque hay otra pregunta que es, pero no puedo empezar vamos. la manera ni hacer la cosa con mediocridad porque lo demás necesita de mi... Sí, perfecto. Perdón. Lo que quisiera saber es, en la práctica, cómo puedo estar más atenta, como mencionaste, para no perder la oportunidad de hacer el plan de Dios. A ver, estar más atenta y preguntarte, ver quién está necesitando que hagas algo, ser solícita, escuchar. A veces no es tanto decir, sino escuchar lo que tiene el otro para decir. Y recién ahí se te ocurre cómo responder, ¿no? Iría por ese lado, el lado de la atención al otro, ser solícito con la necesidad del otro. Lo vas viendo, lo vas viendo. Y la segunda pregunta era, ¿cómo responder a las mujeres que te defienden a la mal llamada libertad para decidir sobre mi cuerpo, persona pro aborto? Esa idea se ha primero inclusive conocido que asisten a la iglesia, sí, lamentablemente lo sé. ¿Cómo hacer? ¿No? Primero, ahí, como se dan cuenta, el bebé por nacer es considerado un obstáculo en vez que una persona. Me parece que, en fin, el discurso es muy largo, muy largo. Podría haber una mujer que esté embarazada por una circunstancia totalmente negativa y tiene la tentación de eliminar al chico que es totalmente inocente, ¿no? En ese caso necesita el apuntalamiento de personas que están preparadas para acompañarlas, y hay muchos, hay centros que lo hacen. Ahora, si se trata simplemente de la idea, habría que decir que primero hay que profundizar, que yo estuve en esa misma fase en que se encuentra ese chico, y que si mi madre hubiera ejercido su libertad respecto de mí, yo no existiría. Y que la ligazón de una persona con otra, digamos, los seres, los individuos, las personas, no son meramente individuos separados que hacen que todos los demás sean obstáculos o herramientas, sino que estamos ligados unos a otros. ¿Y quién podría superar esta ligazón íntima que un bebé en el vientre de su madre? Así que deshacerlo sería romper los lazos con el resto de la sociedad. No es un grumo de células, es un ser con los 46 cromosomas propios, que tiene un ADN absolutamente propio que le va a durar por toda la vida. No es parte del cuerpo de la madre. De hecho, tiene 2 piernas y la madre tiene también 2 piernas, 2 brazos y la madre tiene 2 brazos. Es decir, que si fuera cuerpo de ella, sería cuadrúpeda o cuadrúmana o bicéfala, en ese lado, ¿no? Es decir, que parte de su cuerpo es una ficción. Ese cuerpo es distinto, viene de otros 2 cuerpos que se unieron. Entonces, ¿se puede hacer razonar? Sí, la vida es sagrada y la vida es un don. Si va a la iglesia, tendría que coincidir en eso. No es una obediencia ciega a un principio que no entendemos. Sí, podemos entender que la maternidad en algunos momentos es difícil, es exigente y puede ser heroica. Sin embargo, ninguna vida se ilumina a pleno si no asume la parte de dificultad y eventuales heroísmos, ¿no? Lo otro es práctico, cómodo, eficaz, pero no es heroico, no es justo, no es abnegado. Quiere decir, es verdad, uno puede hacerlo, de hecho lo hacen millones de personas, pero no es bueno y deja una huella. La huella es que toda persona es descartable en la medida en que me molesta. Así que creo que hay muchos lados donde se puede tomar. Pero sería una charla exclusiva. ¿Llegó de Lina la pregunta? No llegó, me parece, pero tenemos... Pues acá la estaba escribiendo. Acá está. Sí, la puedes decirla. Ay, feliz de estar acá, les hablo desde Colombia y pues estaba esperando este encuentro muchísimo. Mi pregunta, Paola, es ¿dónde encontrar mentores o aprender de personas que ya tengan esta libertad, o que nos sugieres libros o vos, cómo hacer que van a contestar y de profesión que en la de que personas tan como... A ver, algo se trabó, ¿no?
Sí, pero ella preguntaba si tienes algunas recomendaciones quizás de personas que puedan seguir como mentoras o algunos libros o consejos. Y también alguien más preguntaba como algunos consejos prácticos para quizás también con respecto a la libertad. Primero tomo de Lina una idea que no se me ocurrió a mí, la dije, ella la dijo mucho mejor que yo, es que el que nos ayuda a eso, el mentor o mentora, es una persona más que un libro, es un ser real, ¿no? Claro, ella me dice mentora porque piensa como persona de su generación que no importa si alguien está en otro país, puede ser, igual puede ser mentor, eso no lo había pensado. Así que yo tendría que pensarlo, qué persona te podría seguir. Pero en general se encuentra mentoreo en gente cercana, por ejemplo, donde estudiaste, podría ser, o donde trabajás, alguien más experimentada que quiera hacer, digamos, este periodo de preparación o alguien con quien puedas hablar. Si es un poco mayor que vos, mejor, porque el tramo de vida ya hecho va a hacer que pueda compartir con vos la manera de superar ciertas dificultades. Así que me imagino, si es en tu trabajo alguien un poco más adelantada en la profesión o en la carrera o lo que sea, si es en tu lugar de preparación, sí, siempre hay un docente, una docente que te resultó inspirador o, en fin, en el que confías y eso también puede escuchar, ¿no? Entonces, perdón, ahí llegó mi invitado, pero pregunto entonces, la idea, Lina, es esa. Una persona experimentada que te ayude, que tenga una buena actitud y que comparta con vos, inclusive en profundidad, valores, porque entonces no te va a dar nunca un consejo que te haga traicionar lo que te constituye como persona. Y si fuera alguien extranjero, a ver, estoy pensando, si se me ocurre a alguien, le escribo a las chicas, te paso el dato, ¿no? Sí. Cosas para leer, ya vieron. A veces son buenas novelas, inclusive, ¿no? Pero sí, ensayos sobre la libertad, podría haber, estoy pensando. Ahora le hablaría de Simone Weil, pobre, las chicas, antes de que vinieran ustedes, hice una cabeza así. No, en este momento no te puedo ayudar, pero si se me ocurre algo te lo voy a decir. Pero lo del mentoreo tenés razón vos. Lo que acabo de enviar ahora a todas por el chat, también se lo enviaremos luego con la grabación de la reunión, es un material que nos compartió Paola sobre, como una guía. Sí, la guía, esa que nos mandaste, lo he enviado por el chat, pueden guardarlo, también se los enviaremos con la grabación de la presentación. Si a ustedes les interesa, yo tengo cosas escritas sobre el sentido, por ejemplo, la búsqueda de sentido, a través del trabajo, el trabajo que da sentido en la medida que produce beneficio de la paz. Eso se lo puedo dar, tranquilamente. Y también puedo compartir un artículo breve, muy breve, porque me obligaron a cortarlo, que es sobre un mínimo conocimiento de las personas para que podamos llevarnos mejor. Hay gente más habladora, menos habladora, más retraída, más extrovertida. Son como 4 aspectos de la personalidad que si uno tiene esa idea rectora, digamos, va a eliminar cortocircuitos, porque hay gente que se pelea porque no sabe que la otra persona no lo hace a propósito, sino que es así por temperamento, ¿no? Hay gente que no te contesta porque necesita un tiempo largo para contestar. Y hay que darle, no hay que seguir insistiendo, como haría yo, no me pregunten dónde lo aprendí porque lo escucha. Aprendí que él necesita pensar y que una segunda pregunta lo frena, no lo invita a hablar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotras. Creo que, has tocado... Te juro que fue una experiencia extraordinaria, ¿eh? Así que les agradezco, ojalá estas cosas fructifiquen. Y que me escriba la que quiera, creo que ustedes tienen mi dirección, así que contesto a todos. Daniela, veo el viento ahí, el viento primaveral. Un abrazo, que disfrutes ese fin de semana, Paola. Gracias a ustedes, muy lindo todo esto. Muchas gracias. Gracias.